Damos alabanza al Señor este domingo 19 de abril del 2020, rogando que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Precisamente hoy quiero saludar a toda la iglesia como lo hiciera nuestro hermano Pedro, allá en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estamos gozosos de poder seguir comunicándoles a ustedes la palabra del Señor. Y hoy tengo un tema que tiene una aplicación intensa para la vida de nosotros en los momentos que estamos viviendo. El tema tiene por nombre autoridad y poder de Jesucristo. Leamos pues Mateo 28, 19, muy conocidos, Mateo 28, 18, muy conocido de nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hoy necesitamos ejercer la autoridad y poder dada al Señor Jesucristo y ejercida por los que creemos en su nombre, de tal manera que nosotros podamos alcanzar victoria en muchas de las cosas que hoy estamos enfrentando en medio de un escenario tan difícil. Vamos a mirar cómo es que esta autoridad le fue dada plenamente al Señor Jesucristo y que el objetivo de este mensaje y el propósito de este mensaje sea que usted entienda que en el nombre de Jesucristo nosotros podemos también ejercer esa autoridad y poder que le fue dado a Jesucristo con toda legitimidad. Bien, veamos ahora el capítulo 17 de Juan y vamos hasta allá para que usted se goce juntamente con nosotros de la palabra que aquí está escrita. Y cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. De tal manera que se vuelve a usar aquí, acordémonos que la palabra en griego para autoridad es exousia, y acordémonos que eso significa una autoridad que ha sido entregada, un poder que ha sido entregado para ejercerlo, para gobernar y para muchas otras aplicaciones. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, está dicho por el Espíritu Santo y está confirmado por el mismo Señor Jesucristo en esa oración intercesora, como que el Señor del cielo, el Padre, le había dado esa autoridad sobre toda carne. Bien, vamos a seguir comprobando esto para que usted tenga certeza cada vez que usted use el nombre de Jesucristo, pueda tomar toda esa autoridad y poder dada en Jesucristo y alcanzar toda esa victoria en las luchas y batallas que usted está teniendo a cada momento en estos días. Vamos ahora a Efesios, al capítulo 1, 20, versículos 20 y 22, y dice la Escritura: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí hay muchas cosas de las cuales tendríamos que hablar y desglosar, pero especialmente nosotros vemos que el Señor Jesucristo está reconocido con plena autoridad. La tuvo cuando estuvo en esta tierra, pero sigue teniéndola mayormente, que ahora está glorificado y sentado a la diestra en lugares celestiales, sobre toda autoridad, y especialmente hoy quiero resaltar que es un nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, es sobre todo nombre. Es decir, la autoridad y poder de Jesucristo es permanente, continúa esa autoridad, aunque ahora Él no esté físicamente, corporalmente en esta tierra.
Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Espiritualmente tenemos nosotros esa bendición, que su nombre es sobre todo nombre y que es un nombre eterno, permanente, lleno de autoridad y poder. Vamos a comprobar todo ello porque esto viene dado en la obra redentora que Él hizo en esta tierra. Filipenses 2, 9 al 11, muy conocido también de nosotros, pasaje que continuamente levantamos muchas veces para alabanza, pero que hoy lo queremos hacer para ratificar doctrinalmente esa autoridad y poder de Jesucristo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahora vea todo su ámbito, ahora vea todos los escenarios en los cielos, dice, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto habla de un nombre que trasciende en todo escenario, y que ahora nosotros podemos tomar de ese nombre para ejercer esa autoridad y poder de Jesucristo en todas las cosas. Que tenemos que confrontar o enfrentar. Indudablemente que este tipo de palabra fortalece y aumenta nuestra fe. Vamos a mirar ahora, después de haber estudiado, como he estado teniendo por costumbre, ¿cuál sería el concepto de la autoridad y poder de Jesucristo? Y podríamos aumentar en Jesucristo por el acto que estoy pensando en que también nosotros podamos ejercerla para gloria del Dios Padre. Bien, digamos ahora cuál es este concepto. Es la delegación plena del Padre al Hijo de Dios o Hijo del Hombre de todo poder expresado en capacidades, habilidades y destrezas para dar a conocer su palabra y su voluntad y vengan a ser obedecidas por todos, dándole una autoridad válida y legal, mente divina, para gobernar y juzgar. Vamos a comprobar esto en Judas capítulo 25, también un pasaje muy conocido de parte de nosotros. Recuerde que Judas es un solo capítulo, y el versículo 25 nos narra de esta manera: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, esto es Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Acuérdese, la palabra gloria es dar el reconocimiento de la importancia de su peso, el doxá de Dios, la majestad, ¿verdad? La grandeza de Dios, de un Dios que es grande en sí mismo, en griego es megalasune, y el imperio, ¿verdad? El kratos, el vigor, lo grande de nuestro Señor, pero finalmente, aunque aquí se traduce potencia como si fuera fuerza, aquí está hablando de la autoridad del Señor, imperio y autoridad, ahora y por todos los siglos, amén. Vuelve a repetir la extensión, es decir, la autoridad del Señor es desde el principio y es hasta el fin. Él es el alfa y el omega y es una autoridad eterna. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y dice la escritura así: entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ahora nosotros estamos viendo esta autoridad de Jesucristo, esa delegación de poder que se le fue entregado para ejercer, en este caso, la expulsión de aquel que ha venido a ser para nosotros un enemigo y que lo sigue siendo, aunque ya está vencido. La autoridad y poder de Jesucristo como el Hijo de Dios y del hombre estamos confirmando, pero vamos a ver un pasaje, proviene del Padre entonces, y estamos hablando del Hijo de Dios y del Hijo del hombre, como es decir, ese Dios que fue encargado del misterio de la piedad, dado en Jesucristo,
Y vamos a ver qué pasó cuando Jesucristo fue dado como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, ese Dios encarnado, y de dónde provenía su autoridad cuando estuvo en esta tierra. Capítulo 5 de Juan, versículos 17 al 20. Y dice la Escritura, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, vea de qué lo acusaban los judíos, que se hacía igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí estamos viendo totalmente que el hacer de Jesucristo estaba dado por el hacer del Padre, y el Hijo lo hacía igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Vemos nosotros cómo la autoridad estaba dada por el Padre al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, esto es a Jesucristo. Desde que encontramos mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, desde que encontramos aquí en esta escritura lo que el Padre hacía, lo hacía el Señor Jesucristo, donde también vemos que el mismo Señor Jesucristo estaba recibiendo el amor del Padre, y por tanto esa delegación y poder y autoridad sobre Jesucristo como el Hijo de Dios, para que aún hiciera obras mayores, y así fue, y que iban a ser mostradas para que se maravillaran. De antemano decimos que la autoridad y poder de Jesucristo produce actos de asombro, de maravilla y de atonía. Ya veremos algún pasaje que así lo comprueba. Ahora vamos a mirar que la autoridad de Jesucristo es sobre toda la creación, ¿sí? La celestial y la terrenal. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, y está ahí sumamente claro, pero vamos a leerlo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora nosotros estamos mirando, bueno, dice 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nosotros estamos viendo totalmente, cuando habla la palabra aquí de imagen de Dios, Él es la representación exacta, ¿sí? El perfil exacto de Dios, del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación, en el sentido como hijo de Dios e hijo del hombre. Dios le entregó esa autoridad de ser el primero, aún antes de que el hombre estuviera aquí en la tierra, y nos referimos a Adán y a Eva. Ahora la Escritura nos habla una autoridad en cuanto a la creación, porque en esa autoridad y en ese poder todas las cosas fueron creadas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, todas, ¿sí? Las que son visibles y las que son invisibles. Y nos habla aquí de todos los seres espirituales que pudieran estar también en esta hora siendo creados en el poder y la autoridad que le fue dado a Jesucristo, porque lo confirma, todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla también de una
autoridad en donde, como vimos hace rato, es permanente y que es dada en toda la eternidad, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Finalmente, el versículo 18 nos habla que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así es que esa autoridad y poder de Jesucristo está dada sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que es un privilegio para nosotros poder ejercerla y usarla y tomar esa delegación que le ha sido dada al Señor Jesucristo, porque esto está totalmente confirmado. Vemos que esa autoridad y ese poder no solo tuvo que ver con ser el primogénito de la creación, sino también el primogénito de entre los muertos, para que, como aquí dice, ¿verdad?, en todo él tuviera la preeminencia, para que nosotros miramos con ello que la autoridad y poder de nuestro Cristo es algo excelso, como ya estuvimos viéndolo en el pasaje de Filipenses. Y todo esto viene otra vez del Padre, porque Él decidió que en Jesucristo habitase toda plenitud. Ahora vemos que esa autoridad y ese poder es en plenitud, no hay límite, es en plenitud. Vamos a dejar de explicar ahí y vamos a seguir adelante. En Jesucristo, como dijimos ahorita, finalmente habita la plenitud de la deidad corporalmente. Vamos a explicar esto para que usted se goce, conectando este versículo 19 con otros versículos. Vamos a ir ahora a Juan, al capítulo 1, versículos 32 y 33, para seguir ratificando. Todo esto está queriendo, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, teniendo como objetivo que la fe de usted sea fortalecida y que hoy usted cada día dependa más plenamente del nombre de Jesucristo y tome esa autoridad y poder dada a Jesucristo. Bien, capítulo 1 de Juan, versículos 32 y 33, porque hablamos de que en él habita la plenitud de la deidad, toda autoridad y todo poder del Dios del cielo y de la tierra está dada en Jesucristo y en el nombre que nosotros pronunciamos. Créalo firmemente, créalo. Primera de Juan 1, 32 y 33 dice así: también dio Juan testimonio, se refiere a Juan el Bautista, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el 34 le agregaríamos: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, en el Hijo de Dios había sido dada toda autoridad y poder en plenitud, y que esto, plenitud, había sido una obra sobre ese cuerpo, sobre esa carne, sobre ese Dios encarnado. Ahora nosotros entendemos en Jesucristo y que esa plenitud habitaba corporalmente. No dice que fuera una paloma, sino como paloma, para que también corrijamos algunas cosas en donde podemos decir como paloma, pero no una paloma. Y está hablando de que esa autoridad y ese poder está dado en la persona del Espíritu Santo de Dios, que vino a tomar totalmente control y dar esa plenitud en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, y que eso permanece hoy totalmente en el Cristo glorificado, y usted lo debe creer y usar de esa autoridad y ese poder en Jesucristo. Lucas capítulo 3 versículo 22. Vamos ahora hasta allá, de tal manera que vamos a gozarnos en la palabra del Señor, que es lo que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Vamos a llegar hasta allá, Lucas, ya voy llegando. Capítulo 3, versículo 22, dice la Escritura:
y descendió el Espíritu Santo sobre él, ahora este es más claro, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya habíamos visto ahí en Juan, en el capítulo 5, que toda esta autoridad y este poder es dada por el amor del Padre, en este caso a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, el Dios encarnado. Y esto queda totalmente confirmado y sigue permaneciendo esa plenitud. Vamos a ver qué es lo que explica nuestro hermano Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice la Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí agrega toda la plenitud, no, como hace rato yo dije, no hay límite, esto es totalmente inclusivo de esa autoridad y poder dado Jesucristo. Y versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que, amado hermano, nosotros estamos totalmente completos como cristianos, como hijos de Dios, estamos completos en él, porque en él está toda autoridad y poder. Siga formando fe en estos días, siga formando fe a través de este mensaje. ¿Cómo podemos nosotros dejar esto demostrado? Es muy claro. Nos regresamos a Lucas, al capítulo 4, al versículo 18, muy conocido de aquellos que estudiamos la palabra del Señor y que nos da ahí algo muy importante. La unción lo demuestra. Acuérdese que la unción es una metonimia en la Escritura que nos habla del otorgamiento del Espíritu sobre una persona. Y vamos a ver qué es lo que dice. Hay una señal externa en la unción, ese es el aceite que a veces se nos derrama para una consagración y unción sagrada, pero eso dejaremos para después. Lucas 4:18 dice, y está hablando el Señor Jesucristo en aquel momento allá en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, una autoridad y poder para predicar la buena nueva. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para poder tener consuelo a todos los corazones, a pregonar libertad a los cautivos. Todas las cadenas y los lazos del diablo vienen a caer por esa unción. Y vista a los ciegos, de tal manera que ahora no solo se refiere a la ceguera física, lo hizo el Señor Jesucristo, sino a la ceguera espiritual y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es sumamente importante para estos días porque la iglesia se está acostumbrando a vivir en opresión y parece que hoy fuera algo para ellos aceptable, no que produzca gozo, alegría y paz, el dejarse oprimir por las huestes de maldad, como más adelante veremos, cuando la unción de Jesucristo fue dada para eso, y hoy estamos invitando, y por eso es necesario que usted se levante en todo poder y autoridad dada en Jesucristo y en su nombre, para hacer guerra espiritual, para levantar intercesión, para que usted venga y obtenga victoria, aún no solo por intercesión, sino por el uso de este poder y autoridad en su propia vida, en su matrimonio, en su familia, y la obtengamos para la iglesia y para esta nación. Vamos a confirmar que esto estaba claro en los primeros cristianos, y vamos allá a Hechos 10:38, en una enseñanza que estaba dando Pedro allá en Cesarea, ¿sí? En la casa de Cornelio. Y dice el versículo 38, palabras de Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ahí estamos viendo que la unción es con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vea esa autoridad y poder de Jesucristo y cómo
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 3 cosas que en esta hora nos da autoridad y poder en Jesucristo. Dice aquí, para hacer bienes, para sanar a los oprimidos por el diablo. Quiere decir, aunque no son todas las enfermedades causa de ello, pero muchas de ellas vienen por opresiones del diablo. Y habla aquí algo muy importante, dice, porque Dios estaba con él. Entonces, la autoridad y el poder de Jesucristo, cuando nosotros lo ejercemos, nos da un letrero: Dios está con nosotros. Así es que busquemos esa autoridad y busquemos esa unción en Espíritu Santo y poder. Vamos a confirmar, y el mensaje aquí es un ánimo para ti, para fortalecer tu fe. Tú la tienes y viene por el Espíritu Santo. Vamos allá a Juan, muy conocido, y le vamos a dar otra aplicación. Juan capítulo 14, versículo 17, y dice la Escritura de la siguiente manera: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, usted no es del mundo, usted es de Cristo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Tampoco usted le ve, pero usted le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tú también tienes la manera de recibir, como la recibió Jesucristo, esa autoridad y ese poder, y viene por el Espíritu Santo. Indudablemente que el Vicarius Deus, el que está en lugar de Dios, en lugar de Jesucristo como Dios, es el Espíritu Santo. Es muy conocido, Hechos 1:8, y dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto dice la primera parte. Pero confirmemos en otro pasaje, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 22. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y está con mayúsculas, y en él amén, porque él es el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recuerde que está confirmando que el Espíritu Santo es para nosotros arras, y eso lo dice ahí en Efesios, de la herencia. Bien, pues leámoslo, y dice aquí bien claramente en Efesios 1:14, voy a leer desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es pues que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Tú también tienes esa oportunidad si tú en esta hora rindes tu vida a Jesucristo y te doblegas ante el nombre de Jesucristo y lo confiesas y haces uso de él y lo ejerces. Ya es hora que la iglesia de Jesucristo despierte y tome todo esto que el Señor Jesucristo nos ha dado para alcanzar victoria en medio de todas estas adversidades y dificultades que se nos están presentando. La excelencia del poder es de Dios solamente para que nos ayude en toda clase de tribulación, en toda clase de angustia y apuro. Vamos ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 10, pero lo vamos a conectar para que usted vea que el Señor nos quiere entregar esta autoridad y este poder, autoridad y poder de Jesucristo, para que nosotros podamos superar toda clase de sufrimiento, como hoy podemos tener algunos de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es el poder de Dios dado en Jesucristo, es la autoridad dada en Jesucristo, porque la autoridad es una delegación de poder, de carácter válido y legítimo, como vimos, para poder gobernar, para poder regir algunas cosas. ¿Que estamos atribulados? En todo más,
no angustiados. Voy a leerlo mejor correctamente. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tal es la autoridad del Señor en todo, y todo el poder de Jesucristo. Y aquí podríamos resumir con una palabra, ¿verdad? Sufrimiento de todo tipo, que no va a poder ser sobre nosotros y no va a tener sobre nosotros victoria, no va a traer sobre nosotros ni tristeza ni desánimo, sino por el contrario, la excelencia del poder de Dios nos va a ayudar para salir de toda clase de tribulación, de angustia, de desesperación, de sentirnos perseguidos, desamparados o derribados, pero, amado hermano, nunca destruidos, porque tenemos esa autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Jesucristo y el poder de Jesucristo es supremo, o la autoridad es suprema y el poder es supremo. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, y vamos a obtener, es un pasaje también muy conocido de cada uno de nosotros, que aún lo hemos memorizado, bueno, desde el 21, pero el 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora estamos dando otra aplicación. Hace un tiempo estuvimos predicando de la sujeción y usamos este versículo, pero ahora vamos a hablar de la autoridad y poder supremo, y de la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. La creación angelical en luz, toda la creación humana y terrenal, y la creación angelical caída, el reino de las tinieblas, están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Están sujetos, lo vimos la otra vez, pero ahora vemos que esta es suprema. Hace rato vimos en Colosenses que todas las cosas creadas en la tierra, en el cielo, sean tronos, dominios, ya lo vimos. Ahora confirmamos en otra palabra esa autoridad suprema y ese poder supremo dado a nuestro Señor Jesucristo, y el cual nosotros tenemos por nombre, por el nombre de Jesucristo, capacidad de ejercer. Esa autoridad entonces está dada sobre toda creación, sea una creación angelical, está a tu disposición, y está escrito en Hebreos que los ángeles están dados como ministros para los herederos de la salvación, y también nos habla de que nosotros podemos afectar vía la oración, no con protestas a veces, no inútiles, no con buscar posiciones de la iglesia en el gobierno de los hombres, sino que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, una autoridad y un poder tremendo en Jesucristo. Debiéramos de creerlo para que toda la creación humana y terrenal pudiera ser afectada y transformada a causa de nuestro uso y ejercicio de esa autoridad. Y indudablemente lo que venimos hablando sobre la creación angelical caída, el reino de las tinieblas, el cual no debe venir a traer sobre nosotros ninguna clase de trastorno, sino por el contrario, ¿verdad? Ni de ninguna clase de turbación, sino por el contrario, un total trastorno en el reino de las tinieblas a causa del uso de la autoridad y poder de Jesucristo por el nombre que nos ha sido entregado. Jesucristo tiene autoridad y poder entonces sobre el reino de las tinieblas, y nos lo delega si nosotros creemos en su nombre. Vamos allá a ver esta autoridad que tenía Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, y vamos a regresar a Lucas al capítulo 4, versículos 32 y 36, y vamos a ver qué hizo Jesucristo con este tipo de uso de autoridad contra el reino de las tinieblas. Y dice el 32, dije Lucas 4, 32 al 36, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Bueno, aquí se nos agrega que la doctrina y la palabra la hagamos con autoridad, y esto es cuando la conservamos
sana y verdadera, y usando en el nombre de Jesucristo y en el poder de Jesucristo, como hoy lo estamos haciendo. Estaba en la sinagoga un hombre, dice el versículo 33, que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ahora nosotros estamos viendo varias cosas. Primero, muy importante, que aquí se nos estaba hablando que en una reunión cristiana debiera de ser que si alguna persona viene a nuestras reuniones cristianas y estuviera en este caso poseído de un espíritu de demonio inmundo, tendría que mostrarse que estamos teniendo ese ejercicio y esa delegación de autoridad y poder de Jesucristo en nuestra vida como hijos de Dios y como siervos de Dios, y que de esta manera los demonios se denunciaran a causa de mirar esa autoridad y ese poder. En este caso lo estaban viendo en el Señor Jesucristo, y estos formaron un respeto a la persona y a la presencia de Jesucristo. Hoy ese respeto se forma a causa de la presencia dada en el Espíritu de Cristo y en el nombre de Jesucristo. Y cómo el Señor tomó la autoridad y lo hizo salir de él sin que hubiera ningún daño. La pregunta es: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hoy se preguntarán muchos eso. ¿Qué palabra es esta que la iglesia tenga que estar trayendo y echando fuera demonios? Es nada más una moda que hubo en el avivamiento de los 70s. Es nomás un momento en que el Espíritu nos llevó cuando no teníamos el conocimiento doctrinal, algo que pasó de moda. Es nada más una situación que se dio y ya no se da. No, esto permanece continuamente y lo vamos a seguir mirando cuando nosotros, y lo vamos a seguir ejerciendo, y va a haber esa clase de manifestaciones cuando ejerzamos esa autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante ahora, para que estamos hablando ahorita de Jesucristo, pero alguno dirá: bueno, ¿y nosotros qué? Vamos ahora a Lucas 9:1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, fíjese bien, ahí está la delegación, ahí está que cada uno de nosotros podemos usar de esa autoridad y poder de Jesucristo que hemos descrito de diversas maneras en forma legítima. Y dice ahí: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tres cosas muy importantes aquí: el poder, autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades y para predicar el reino de Dios. Esto está dado porque nos da esa autoridad y ese poder. No entremos en duda. No entremos en reflexiones equivocadas, no entremos en confusiones, no entremos en temores o miedos infundados. Tenemos toda la autoridad y poder de Jesucristo en el nombre de Jesucristo que nos ha sido dada, y debiéramos nosotros de estarlas ejerciendo. Está llena la Escritura de ello, y algunos no aceptan este pasaje, pero nosotros lo usamos y creemos porque no, el contexto, es decir, en muchos otros pasajes está dado, y aunque este pasaje no fuera aceptado por muchos, de todos modos es toda una realidad que hay gran autoridad y poder en el nombre de Jesucristo, pero sí creemos. Dice ahí Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
Ahí hay autoridad sobre el reino de las tinieblas. Hablarán nuevas lenguas. Ahí hay una autoridad sobre el lenguaje, sobre la comunicación. Tomarán en manos serpientes, autoridad sobre la naturaleza. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. A su autoridad sobre las cosas químicas. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Autoridad sobre toda enfermedad y dado en el nombre de Jesucristo. Bien. Vamos a seguir adelante para seguir aprendiendo y ahora estamos mirando que el Señor nos está entregando esa autoridad en su nombre. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos hasta allá y vamos a ver que hay una obra continua de la iglesia verdadera y esta obra es para mostrar la sabiduría a quienes, la sabiduría de Dios a quienes. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esta habla de la iglesia verdadera, una iglesia con autoridad, una iglesia con poder en Cristo Jesús, una iglesia que usa el nombre de Jesucristo y que anda en el poder del Espíritu Santo. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amado hermano, acuérdense que la sabiduría, conforme al capítulo 8 de Proverbios, atrae muchas cosas: el consejo, la prudencia, la sensatez, la vida, trae muchas cosas, pero también dice que la sabiduría usa del poder. A veces hay mucha gente que dice, yo soy muy sabio y no voy a usar esa autoridad y ese poder de Jesucristo porque me da miedo. Pero la iglesia verdadera está aquí para mostrar esa sabiduría a los principados y potestades. Y mire a quién, precisamente para avergonzar el reino de las tinieblas. Vamos a seguir adelante y miremos algo que nosotros usamos y que está recomendado en una de las enseñanzas de las cápsulas que tenemos en el uso de la armadura y de la guerra espiritual. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos habla de una lucha con el reino de las tinieblas. Yo les quiero decir, no todos son demonios, es verdad. Hay muchas cosas que vienen por la maldad del hombre, pero, amado hermano, yo quiero que tú pruebes. Habría muchas cosas que en tu vida, que en tu matrimonio, que en tu familia, que en tu trabajo, que en tu diario caminar, que en la iglesia, quedarían resueltas cuando nosotros tomáramos autoridad y poder de Jesucristo. Sí, amado hermano, primeramente para quebrantar si esto que está pasando es obra del reino de las tinieblas, y segundo para tomar autoridad, clamando a Dios en el poder y en el nombre de Jesucristo, para pedir que los corazones y las mentes sean cambiadas, para alinearnos todos a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Vamos a seguir adelante mirando. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2. ¿Y qué cosa? ¿Estarían locos los escritores del Nuevo Testamento? ¿Serían unos obsesivos pensando en la lucha con el reino de las tinieblas? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué el Señor Jesucristo usó tanto de estos versículos? ¿Por qué el Espíritu Santo nos habla? Como yo les dije, pasó de moda esto. Ya no hay una lucha con el reino de las tinieblas, ya no hay una lucha contra principados o potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, como leímos ahorita. No, permanece. Y mire lo que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 15 de Colosenses: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se está refiriendo a Jesucristo y que Él los despojó. ¿De qué los despojó? De ese control que tenía sobre la creación de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios. Si hay algún control que esté ejerciendo en esta hora el reino de las tinieblas sobre tu vida,
tú estás siendo en esta hora libertado. Créelo firmemente y rompe todas esas ataduras, todas esas ligaduras, todos esos reclamos, todos esos pedimentos. Rompe todas esas herencias, todas esas obras de hechicería y de brujería. Tú tienes poder para hacerlos. Está creciendo como el Señor nos mostró la manifestación del reino de las tinieblas, pero es que tú estás dejándolo, es que nosotros tenemos poder en el nombre de Jesucristo para atar al hombre fuerte y sus huestes, y es que tenemos poder, así dijo, edificaré mi iglesia, y a ella le daré y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos ese poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Úsalo para tu beneficio. Vamos a seguir adelante y para que veamos Hebreos capítulo 2, también muy conocido y muy usado en diversas aplicaciones, versículo 14, y dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oiga, mire nada más, ¿qué acaso Jesucristo no tenía una sana doctrina? ¿Quién diría esto? Y ahora nos está aquí hablando que la obra del Señor Jesucristo vino para destruir el imperio de la muerte y para destruir al diablo. Oiga, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchos cristianos no creen? ¿Por qué tú no crees? ¿Por qué tantas iglesias niegan esta doctrina cuando Jesucristo, su obra, vino precisamente para destruir al diablo que encabeza esa rebelión y que representa el reino de las tinieblas que tanto daño ha hecho a la vida de los cristianos, lo cual ya no debiéramos de permitir? En Jesucristo, poder y autoridad sobre la muerte y la vida está confirmado, pero ahora vamos a verlo. ¿De dónde pudo haberse escrito este pasaje de Hebreos 2:14? Regresamos a ese pasaje que hace rato cité del capítulo 5 de Juan y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice ahí en ese capítulo 5, en el versículo 21 y 24 y 26. Porque ahora la afirmación es: si él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte y el diablo, ¿de dónde sacó esa autoridad? Ahora vamos a mirar qué es la autoridad que él tenía dada por el Padre. Versículo 21 del capítulo 5 de Juan dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nos saltamos al 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es decir, a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo tiene todo poder y autoridad sobre la muerte y sobre la vida, y tiene vida en sí mismo. Sigamos confirmando todo esto. Demos la vuelta a Juan 6:40 y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez esa autoridad que viene del Padre y ese poder dado a Jesucristo y que lo tiene usted, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y algo más dice: yo le resucitaré en el día postrero, porque él tiene el poder de la muerte y el poder sobre la muerte y el poder sobre la vida, y en sí mismo tiene vida. Claro que nos puede resucitar. Vamos ahora a Juan 10, versículos 17 y 18, y dice la Escritura de esta manera: por eso me ama el Padre, otra vez el amor del Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía autoridad y poder como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, para poner su vida y para tomarla. Nadie se la quita. Fíjese nada más, si hubieran escuchado esto
bien los judíos y todo el Sanedrín y todo el sumo sacerdote y todo los romanos hubieran escuchado esto, se hubieran quedado totalmente estupefactos cuando ellos dijeron: te vamos a quitar la vida, y escucharan este versículo 18 que estoy leyendo de Juan 10: nadie me la quita sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, la autoridad y poder de Jesucristo venían del Padre. En este caso, Jesucristo está hablando como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, para que usted no se confunda. Bien, gracias a Dios por todo ello. Ahora vamos a un poquito más adelante, a Juan 11, 25 y 26, y dice la Escritura de esta manera. Vamos hasta allá. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí está una pregunta para ti. ¿Crees esto? Entonces la autoridad y poder de Jesucristo queda claro. Es no solo sobre la muerte, que le quitó el imperio de la muerte al diablo, sino sobre la vida, y Él tiene poder para resucitar. Él tiene poder para vencer la muerte, porque a Él le ha sido dado toda esa autoridad y todo ese poder en forma muy, muy intensa. Gracias a Dios por todo ello. Y vamos a ahora ver la autoridad para hacer juicio. Regresamos a Juan 5, 22, 27 al 30. Regresamos al pasaje inicial, Juan 5, 22, y dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y luego les dije que vamos a leer 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el 30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez esa autoridad viniendo del Padre. Vamos a ver ahora que la autoridad a Jesucristo y el poder le ha sido dado para hacer juicio, porque una de las cosas que tiene por concepto la autoridad es que puede regir, que puede gobernar, que puede juzgar, y Jesucristo le fue dado la autoridad para juzgar. Pero estoy tomando este momento porque no quiero que haya confusión. Vamos a ver Hechos 17, 30 y 31. Y vámonos hasta allá, y dice la Escritura de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entendamos pues esto que se le estaba dando a Jesucristo no era para ese momento. No es así, todavía no es el tiempo, y su visitación es y trascendió para la salvación y para el perdón. Jesucristo, cuando recibió todo esto, sabiendo que lo iba a ejercer, pero esto es un aspecto futuro o escatológico. Vamos a ver para qué vino Jesucristo. Juan 3, 17 al 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, es decir, para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el Señor Jesucristo, cuando nos visitó, cuando el Dios encarnado, su objetivo era la salvación y el perdón. Ahí regresamos a Lucas 5:26, y vamos a ver, es Lucas 5, dice aquí 20 al 26, y dice ahí, ¿verdad? Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Es decir, Cristo vino a salvar y a perdonar pecados, no a juzgar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Fíjese bien, el Hijo del Hombre está diciendo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La autoridad y el poder de Jesucristo, como hace rato dije, produce asombro, glorificación, temor, atonía. Vamos a seguir adelante y estamos viendo que ahora no es así. El Hijo del Hombre vino para salvar y para perdonar, también para sanar y perdonar. Regresamos un poquito al 5:17 de Lucas y dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Un poder para sanar. ¿Tienes alguna enfermedad? Tienes el nombre de Jesucristo, tienes el poder y autoridad, y el Señor puede sanar. Todo ese, si hay necesidad de perdón de pecado, el Señor te puede perdonar y sanar. Si hay necesidad de echar fuera demonios porque es una enfermedad opresiva, también echaremos fuera demonios. Si no recibes su palabra, la palabra comunicada, entonces esa es la que te juzgará. Por ahora dirán, bueno, entonces, ¿cómo somos juzgados? Vamos allá, Juan capítulo 12, aunque también esto tiene su trascendencia en el futuro, versículo 48, y dice la Escritura, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es indudable que la palabra, cuando está escrita y nos está diciendo Dios qué es lo que nosotros que debemos de hacer conforme a su palabra y a su voluntad, y no lo hacemos, pues solitos nosotros nos estamos enlazando en un juicio. No dudes de la autoridad y poder de Jesucristo. Esto es muy importante, aprovéchala y úsala bien. Mateo 21 al 23, y vamos hasta allá a mirar que dudaron de él en cuanto a su autoridad. Y dice ahí, y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Bueno, el Señor hizo una pregunta y no les contestó de dónde venía la autoridad. A nosotros nos ha sido revelado de dónde venía esa autoridad. ¿Y con qué autoridad? ¿Y quién le dio la autoridad? ¿Quién se la dio? El Padre de los cielos, porque lo amaba, porque era el Hijo de Dios. Jesús no les contestó, pero nosotros no debemos nunca de dudar, no debemos de poner en tela de duda la autoridad y el poder de Jesucristo. Por el contrario, aprovéchala y úsala. El mal uso y abuso de la autoridad es por tener un concepto equivocado de la autoridad, y el concepto equivocado es que cuando tenemos autoridad creemos que tenemos permiso de hacer lo que nos plazca, no cumpliendo con los propósitos divinos y negándome a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros vimos que el Señor Jesucristo usó de una autoridad, por eso dije en el concepto, válida y legítima, válida y legalmente divina. De tal manera, amado hermano, que no hagamos eso. Vamos a ver Lucas 4:6. Vamos a mirar la Escritura. Dice de esta manera en Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es decir, yo hago lo que se me da mi regalada gana, lo hago lo que bien me parece, como vimos en Jueces, hago lo que me plazca, le estaba diciendo el diablo, sí, pero esto no es correcto. El Señor Jesucristo lo sabía y él le contestó que estaba escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, porque la autoridad que estaba ejerciendo en ese momento el diablo no cumplía los propósitos divinos
y era un permiso, porque sí, a veces el Señor nos entrega autoridad, la mal usamos o abusamos de ella y entonces no cumplimos los propósitos divinos porque estamos haciendo mal uso de la autoridad y haciendo lo que nos place y conforme a lo que nosotros pensamos. Vamos a mirar que esto también va a suceder en muchos que nos decimos siervos, y vamos a darle otra aplicación a Mateo 7, 21 al 23, y dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjese nada más el uso de la autoridad para profetizar el nombre de Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta autoridad que se nos delegó fue para probarnos. Siempre toda autoridad delegada a Jesucristo fue probado y hallado totalmente más fiel que Moisés. Y cuando nos da esa autoridad el Señor, es una autoridad como se la dio al diablo, limitada. Nunca es plena ni suprema como la tuvo Jesucristo. Nabucodonosor usó mal de su autoridad. Vamos a ver un poco de esa historia y vamos a ir allá a Daniel, al capítulo 4, versículos 30 al 32, y vamos a ver el versículo 35, una historia triste de mal uso de la autoridad. Y dice la escritura de esta manera, es 30 al 32, dice: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, y cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ya no quiero leer la historia. Él había tenido un sueño de un árbol, se lo había interpretado Daniel y le había dicho en el versículo 27 que él hiciera justicia y que redimiera sus pecados, hiciera misericordia a los oprimidos, y no entendió. Entonces vino el juicio de Dios. Veamos cómo termina esta historia en el 35. Todos los habitantes, dice Nabucodonosor, de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? La autoridad que nosotros tenemos es dada en el nombre de Jesucristo, es autoridad y poder delegada que a él le fue dada plena, suprema, sin límite, pero que nosotros viene a ser a veces una prueba y viene a ser en muchos sentidos, y viene también a ser limitada como a Nabucodonosor. Veamos un caso triste, Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23, y vamos a mirar lo que dice la escritura. Este es de Herodes tetrarca. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este hombre era un hombre malo, y es el que había metido a Pedro. Pedro había sido sacado por un ángel. Los guardias habían sido llamados y los había a todos los había matado, había dado muerte a esos guardias, estaba oprimiendo a mucha gente y se sentía Dios, estaba abusando de la autoridad. Conclusión: ahora debemos de usar la autoridad y poder dada a Jesucristo a través de su nombre para librarnos de calamidades, de adversidades, de enfermedades, de pobreza, de opresiones humanas o opresiones del reino de las tinieblas. Vamos a usarla legítimamente para dar gloria a Jesucristo y a Dios. La autoridad y poder que nos ha sido delegada es para edificar el reino de Dios y no para destruirlo. Terminamos con este versículo de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 8, en donde la escritura dice: porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Sea el nombre de Cristo glorificado. Amén. Ahora
Vamos pues a orar. Padre, gracias, y quisimos en esta hora dar lo mayor que se pudo en el conocimiento de ese poder y autoridad que nos ha sido dada a través de Jesucristo y en su nombre, para que hoy lo pongamos en acción, para que hoy lo ejerzamos, para que hoy demos lugar usando de ese nombre con fe en el nombre de Jesucristo y alcancemos victoria. Te agradezco, Señor, tú haz por tu Espíritu la obra de darnos a entender ese uso para que no sea una moda, no sea, Señor, una situación ocasional, sino que en todo momento nosotros podamos ejercer y usar esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Sea como siempre tú lo has hecho, obra de tu Espíritu Santo impulsándonos para que hagamos uso de esto mayormente, como hoy dijimos, en ese poder y autoridad venga una solución a todo lo que estamos enfrentando, porque no es nada fácil. Necesitamos de la autoridad y del poder que en Cristo Jesús nos ha sido delegado. Amén. Ahora vamos a ministrar precisamente en ese poder y autoridad del nombre de Jesucristo, rogando al Señor que en esta hora tenga a bien suplir todas nuestras necesidades. Como vimos que las enfermedades se han vuelto una plaga, yo en el nombre de Jesús y en el poder y autoridad del nombre de Jesucristo estoy ahora diciendo que tú, Señor, estás haciendo una obra por tu Espíritu en todos los hermanos y hermanas en esta hora sobre enfermedades y dolores para que sean sanadas. Padre, si hay pecados que perdonar, Padre, tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho y que la oración de fe salvará al enfermo. Sánanos, Señor, en el nombre de Jesucristo y perdona sus pecados, límpianos en tu sangre, santifícalos en tu verdad y consume en el fuego de tu Espíritu. Si es obra del enemigo, quede atado el enemigo y todo espíritu de enfermedad que esté azotando y oprimiendo, quede atado, reprendido y echado fuera, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si es para tu gloria, glorifícate, Señor, en esta hora, porque hemos tenido fe en ello. Hoy no podemos poner nuestras manos como tú nos ordenas, pero puedes enviar, porque por la fe y por la autoridad que tenemos, tus ángeles están a favor de los herederos de la salvación, para que pongan sus manos en las partes dañadas o en las partes lastimadas, en las partes adoloridas y vengan a ser liberados. Padre, en esta hora también clamamos por todas las necesidades que haya, porque por la fe en el nombre de Jesucristo estamos clamando para que sean abiertas las ventanas de los cielos y nos derrames bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo lo harás, Señor? No lo sabemos, pero tenemos poder y autoridad, Señor, para que tú muevas las cosas en esta tierra, para que todas las cosas sean manifiestas, para que tú, Señor, pases de largo y más rápido esta epidemia, Señor, del coronavirus, y que haya nuevamente una movilidad en donde podamos buscar el pan nuestro de cada día. Pero cúmplase tu palabra en el nombre de Jesucristo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y conforme a la potencia de tu gloria. Que ningún justo mendigue pan, Señor. Danos el pan nuestro de cada día y unges, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Padre, también si se han manifestado más intensamente y aún no hay discernimiento porque no ha habido fe y en la autoridad y poder de Jesucristo y en su nombre, para que si el enemigo está tratando de penetrar en nuestros hogares, Padre, quede atado, reprendido, echado fuera. Quebrantados los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas, las huestes de maldad, sean tronos, sean dominios, las fortalezas que nos traen duda y turbación de la doctrina, Padre, sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Padre, establece tu reino en esta hora, en medio, Señor, de todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo tomamos esa autoridad y poder, declarando que tú vas a hacer sobre nosotros, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Señor, vamos a bendecirnos unos a otros y vamos a despedirnos.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Encomiendo a todos los santos, a toda la iglesia de Jesucristo, a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y por siempre. Amén.